Bueno, es evidente, hermanos, que una de las características que los profetas y los apóstoles anunciaron de la era cristiana es que había una manifestación espiritual sobrenatural. Entre eso tenemos profecías, sueños, visiones. Entonces yo pienso que la iglesia no puede cerrarse a las manifestaciones espirituales que habrían de caracterizar el Nuevo Testamento y la era de la iglesia. Lo que hay que entender es que nosotros tenemos diferentes esferas de revelación, si podemos decir. Hay una revelación que es inspirada plenamente por el Espíritu y es la revelación que encontramos en los escritos de los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento. Esa revelación es totalmente confiable, totalmente inspirada, tanto que la Biblia dice que ese es el fundamento de nuestra fe. Ahora, aquellas experiencias personales o manifestaciones espirituales que puede tener algún miembro del cuerpo de Cristo necesitan pasar por el juicio de la revelación escrita de Dios. Entonces no podemos negar que existen, solo que ellas no son norma de fe para nosotros. Ellas no son palabra inspirada y por ende ellas tienen que pasar por el juicio de la palabra de Dios. Toda revelación, toda visión, todo sueño, toda profecía, toda hablar en lenguas, interpretación, que tenga un miembro de la iglesia, hermano, que sea legítimo, tiene que pasar por el juicio de la palabra. Es la palabra nuestra norma suprema. Es la palabra la que nos muestra si el hermano tal vez soñó algo que corresponde con la verdad de Dios o tal vez comió frijoles. Es la palabra que nos muestra que el que está teniendo una revelación del infierno está hablando algo que concuerda con la palabra o simplemente tal vez está teniendo una experiencia que puede ser muy natural, puede ser producida por el mismo corazón o en el ambiente de los sueños pues se da para muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros debemos saber que si el Señor dijo que esas cosas sucederían, no podemos negar que los dones espirituales son legítimos. Mas todo tiene que ser pasado por la palabra. Por eso el Señor dice a través de Pablo a una iglesia como era los Corintios que tenía tantos problemas en relación a estos asuntos, dice que el profeta hable, pero los demás juzguen. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de juzgar, ¿sí? Ahora, hay cosas que nosotros debemos tener cierta sabiduría para tratarlas en el ambiente de la iglesia. Hay cosas que debemos tratarlas con cierta sabiduría para exponerlas a la iglesia, ¿sí? Porque se corre cierto riesgo. Entonces esas cosas deben ser juzgadas, deben ser probadas y el Señor tiene que darnos cierta sabiduría. En un ambiente como el de nuestros días, donde la gente está buscando eso, la gente está buscando sueños, buscando visiones, buscando profecías, es muy común que se amontonen falsos maestros, ¿no? Es muy común que se amontonen falsos profetas. Es muy común en una era como la que nosotros tenemos de internet, donde abunden muchas cosas. Lo que hay que saber es si eso es de Dios y lo único que tenemos para saber si es de Dios es la palabra. Por ahí había un sueño o una visión que tuvieron algunas personas del infierno. Y estas personas contando la experiencia que tuvieron de ver el infierno, ellos contaban que vieron a una persona que se fue allá por no diezmar. Imagínense. O sea, se estaban quemando en una de las pailas del infierno porque no habían diezmado. Entonces nosotros necesitamos probar si eso es bíblico. ¿Acaso Pablo le decía a las personas arrepiéntanse y diezmen para que no lleguen al infierno? No, ¿cierto? Eso es un lenguaje extraño al Nuevo Testamento. Entonces necesitamos probar ese tipo de experiencias a la luz de la Escritura. Por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro.